Bueno, compañeras, profesor, yo creo que vamos a dar inicio por respeto al tiempo pues, de quienes se conectaron de manera puntual. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. En la tarde de hoy vamos a realizar la actividad de mecánica cuántica correspondiente al mes de mayo y queremos pues hacerle una mención especial, dado que gracias a la articulación que tenemos entre internacionalización y bibliotecas, podemos realizar esta actividad en el marco del Global Festival, que este año tiene como país invitado a China. Nuevamente, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y este espacio, sobre todo, para enriquecernos desde la literatura. Judy. Muy buenas tardes para todos los que nos acompañan en esta maravillosa tarde de hoy, viernes 28 de mayo. Nuevamente acá, como todos los meses, bienvenidos a Mecánica Cuéntica. Mecánica Cuéntica es un espacio que nace en y desde las humanidades para acercar a la comunidad académica al objeto estético literario. ¿Cuál es el objetivo de la actividad? Que mediante un ambiente lúdico y dialogal podamos aproximar a los asistentes a la lectura crítica de textos literarios y de esta manera desarrollar sus desempeños en este tipo de competencias. El día de hoy, pues, tendremos la socialización, ¿sí? La lectura crítica de un cuento que a sus correos les fueron enviados el texto para que lo fueran de pronto leyendo y así poder socializarlo, muchacha caracol, ¿cierto? Entonces ahora, seguido a esto, ya comentarles que hay unos acuerdos de sesión. Le agradecemos por su puntualidad. Antes de hablar, por favor, levantar la manito, pedir la palabra. Al ingresar, por favor, silencien sus micrófonos y el formulario de asistencia se les será colocado en el chat cuando estemos terminando la mecánica cuántica. Me permito ahora comentarles acerca de quién es nuestro expositor. La obra que vamos a leer hoy, que tenemos la oportunidad, La muchacha caracol, es tomado de cuentos populares chinos, lo orienta el profesor Alejandro Arango Agudelo, a quien le damos la cordial bienvenida. Es licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad de Caldas, magíster en Literatura y Estudios Doctorales de la UTP, docente de Literaturas del Departamento de Lingüística y Literatura de la Universidad de Caldas, docente de Humanidades de la Universidad Cooperativa de Colombia, tallerista en el área de animación a la lectura con el proyecto Palabra Cadabra, el cual lleva más de 10 años de labor, director del colectivo literario El Ancontista y el taller permanente de apreciación cinematográfica. Hablemos de cine. Ha publicado varios artículos sobre literatura en varias revistas del país. Muchísimas gracias, profesor, por aceptar nuestra invitación y ahorita sí, le cedemos el espacio. Bueno, muchísimas gracias. Es para mí pues todo un placer y un honor estar aquí conversando con ustedes. Antes que nada, yo siempre creo que es necesario hablar un poco de esta visión de mecánica cuántica, la cual es un proyecto que ya lleva pues un tiempo con la Universidad Cooperativa de Colombia y como su nombre lo indica, ¿no? Un nombre maravilloso, tiene que ver o es un juego con la propia mecánica cuántica. Es decir, si hay una mecánica cuántica que habla de las indeterminaciones desde la física y desde la química y desde la energía, hay una mecánica cuántica que tiene que ver con la construcción y al mismo tiempo de construcción de la palabra y obviamente el cuento. Entonces, en esta mecánica nos vamos a invertir o los voy a llevar el día de hoy a conversar un poco sobre algo que me parece pues absolutamente vital dentro de la tradición, ¿no? Y es que vamos a hablar de un cuento tibetano que pertenece a la visión de los cuentos chinos. Entonces, ¿cuál va a ser o cómo voy a intentar un poco hablar un poco sobre este cuento? Lo primero es que voy a hacer un pequeño contexto sobre varias cosillas a saber sobre China, que es importante que tengamos en cuenta eso.
Y después de eso, empezaré a leer el cuento con tranquilidad. Yo creo que lo voy a proyectar, pienso que va a ser así, para que puedan seguir la lectura. Además, el hecho es que no vean pues esta barbada cara, sino que vamos al texto como tal. Y iré comentando unas cositas importantes dentro del texto, porque el texto tiene cercanías y tiene límites con una visión más grande de cuento, una visión que tiene que ver con la construcción del propio imago de lo humano en toda la extensión del pensamiento tanto oriental como occidental. Para comenzar, entonces, leeré un poema muy corto, un poema de Du Fu, que es un poeta chino de hace, que vivió aproximadamente en el 712 después de Cristo, y tenía una particularidad, lo mismo que Lipo, el gran constructor de poemas chinos. La gran, la gran cercanía que tenían es que los dos eran unos bohemios, y no solamente unos bohemios, sino que eran unos constructores o unos retratistas de la belleza. De ahí pues que en su ebriedad y en su manera de ver el mundo, pues ellos efectivamente eh, eh, se embriagaban de todo lo que efectivamente estaba alrededor de ellos, y no solo el alcohol. Hay un texto de Baudelaire, adelantándome mucho en el tiempo y yéndome directamente hasta Francia, pero siento que viene directo para Dufour, y es el siguiente. Baudelaire, en un texto bellísimo que se llama Embriagaos, propone lo siguiente: embriagaos, embriagaos, embriagaos de vino, belleza, poesía o virtud, pero embriagaos. Y es una forma de vivir. Dufour, que entonces se la pasaba viajando por todo China en su momento, todo lo que estaba dentro de la Gran Muralla, aclaramos, todo lo que estaba dentro de la Gran Muralla. Dufour se la pasaba escribiendo, y entonces, en ese momento que estaba la dinastía Tang, muy famosa, ahorita hablaré un poquito de eso, se escribe este texto tan absolutamente bello. Ascensión. Entre el viento violento, bajo el alto cielo, los monos aúllan sus tristezas. Encima de las arenas blancas del islote, un pájaro vuela dando vueltas infinitas. Hojas arrastradas por el viento caen silbando desde los árboles, y el inmenso Yangtze corre tumultuosamente. Lejos de mi hogar, lloro el triste otoño, y los viajes me parecen interminables. Anciano, solo, abrumado de enfermedades, subo a esta terraza. Las penurias, dificultades y congojas han hecho abundar mis canas, y no puedo sino dejar a un lado mi copa. Y con este poema, que hace referencia a el Yangtze, que es el gran río amarillo que atraviesa China, quiero comenzar hablando un poco de qué es China, cómo efectivamente vamos a encontrar una visión en China, y cómo esa visión va a afectar obviamente lo que nosotros vamos a conocer como el Tíbet. Lo primero es que China es un gran, o fue un imperio limitado, un imperio en Oriente. Y como imperio tenía unas particularidades, y era lo siguiente, y es que ellos tenían en el poder dinastías, es decir, linajes
que efectivamente sucedían uno tras otro en la construcción de poder. Y estos linajes y China como tal, la podemos encontrar nada más y nada menos que aproximadamente entre 600 y 1000 años antes de Cristo. Es decir, una cultura milenaria que tiene su propia manera de entender el mundo, tiene su propio idioma, tiene su propia caligrafía y tiene una relación muy diferente con la realidad de la que nosotros tenemos. En esta construcción de realidad, que es importante que lo tengamos en cuenta, va a aparecer o van a aparecer una gran cantidad de cuentos, una gran cantidad de relatos tradicionales pasados de voz a voz, pasados de generación en generación, para tratar de mostrar y para tratar de hacer caminar y de entender algunos caminos que tienen que ver con la religión milenaria china, que es la religión Bon. La religión Bon se va a parecer muchísimo, muchísimo al budismo. Y entonces, sin hacer una gran introducción al budismo, pero es importante que lo tengamos en cuenta, voy a hablar de unas características que vamos a encontrar dentro del cuento que vamos a leer el día de hoy. Lo primero es que vamos a encontrar en su base una explicación de carácter moral, de carácter ético sobre el cómo vivir en este mundo y sobre el cómo efectivamente dejar que las cosas fluyan y ponerse obviamente en manos de algo más poderoso que es el karma. Atención, hay una diferencia importante. No todo el karma es malo, ¿no? Hay karma bueno, que son buenas acciones, y hay karma malo, que son malas acciones. Según la cantidad de karma que tú tengas, efectivamente puedes caminar a través del Dharma, con H intermedia, que es el camino. Y se supone que si tú caminas por el camino del medio, puedes encontrar tarde que temprano la iluminación. ¿Qué es la iluminación? Efectivamente, para la cultura china y para la cultura japonesa, es encontrar el aniquilamiento del yo para encontrar efectivamente cómo nos volvemos o cómo se vuelven uno con el universo, con el cosmos. Hay varias situaciones importantes que vale la pena recalcar dentro de toda esta tradición china. ¿Qué es eso? Vale la pena recordar que más allá de las apariencias, más allá del samsara, pasando por uno de los múltiples dioses, atención, dentro de la cultura Bon, dentro de la religión Bon, hay una visión de múltiples dioses. No porque ellos crean en todos los dioses, como si pasa con los hindúes, sino que tienen representación de todo dentro de todos estos dioses. Y además de tener esa representación, tienen algo bellísimo, y es que todo, absolutamente todo lo que nos rodea, tiene sentido y tiene una visión teleológica, es decir, una forma de ver más allá de lo que tenemos. Tiene una finalidad intrínseca y extrínseca con la propia existencia del ser humano. Entonces, para tratar efectivamente, sí, muy bien, la personita que escribió, perfecto, me salen a mí
los letreros, una especie de animismo, perfecto, puede ser, pero más allá de eso, es una especie de animismo o es una especie de entender todo en un sentido religioso. Todo, absolutamente todo, tiene sentido, pero no todo efectivamente es verdad, porque uno de los dioses, que es Maya, Maya constantemente lo que hace es engañarnos. Maya es la que crea la ilusión del samsara. Hay una película, se la recomiendo, absolutamente preciosa, búsquela en internet, sé que les va a encantar, se llama Samsara, una película preciosa sobre el encuentro de la verdad y la iluminación en el Tíbet, una película hermosa. Volviendo sobre eso, gran parte de la tradición china y sus cuentos van a tratar de aleccionar a la gente joven. Van a tratar de mostrar un poco de superar estas apariencias y efectivamente poderla guiar por otro tipo de camino. Atención, esto es una cosa que yo quería comentar hoy en particular, y es que de manera muy curiosa y muy particular, gran parte de las fábulas de Occidente y de los cuentos clásicos europeos comparten cercanías con Oriente. Tanto así, me atrevería a decir, que es primero la tradición oriental la que efectivamente a través de lo que en algún momento se llamó eh, la vía de la seda o el camino de la seda o la ruta de la seda, y a través obviamente de grandes conquistadores o de grandes navegantes más bien, porque conquistadores ellos no se dejaron, cosa que sí pasó diferente en nuestra América. Además nos dejamos de los peores conquistadores posibles. Oye, cualquier otro país hubiera sido mejor, pero no vamos a hablar de eso el día de hoy. A través de pensadores y de navegantes como Marco Polo, efectivamente llega gran parte de esa tradición y esa tradición empieza a hacer, a escalar y empieza a matizarse. Digo esto porque van a encontrar, si leyeron el cuento, aunque ya lo vamos a leer, van a encontrar una similitud con los cuentos o con algunos de los cuentos, ya sea de Hans Christian Andersen o los cuentos de los hermanos Grimm. Obviamente, los cuentos clásicos de los hermanos Grimm. Pido, por favor, claridad con eso. No lo que han hecho con los hermanos Grimm, no lo que han hecho con, con Andersen en la contemporaneidad, que los han deformado a unos niveles increíbles. Pero también tiene otra particularidad y es que efectivamente nos encontramos que los grandes fabulistas chinos, los grandes fabulistas, son más o menos contemporáneos con fabulistas griegos en su momento histórico y están tratando de hacer exactamente ese mismo trabajo, el trabajo de aleccionar a la juventud para que la juventud camine de otra manera. Detalle importante, y yo creo que con esto ya voy a pasar directamente al cuento, porque si no me quedo hablando de China, y es lo siguiente. A diferencia de lo que sucede en Occidente, que a desgracia en Occidente, y voy a hablar específicamente de lo que sucede en Latinoamérica, nuestras visiones de entendimiento y nuestras visiones de aleccionamiento a la juventud son totalmente diferentes. De ahí, pues, y es interesante, que a diferencia de lo que va a pasar en China y en Japón, bueno, y Malasia y otra cantidad de países que son muy cercanos
al pensamiento oriental, al pensamiento Bon y budista, por allá hay mucha rigidez y hay una forma muy, muy constrictiva del pensamiento para tratar de aleccionar al joven, lo que implica que por allá efectivamente una gran parte de esa visión aleccionadora se convierte en tradición y esa tradición llega hasta nuestros días y cambia mucho la visión de Latinoamérica en su manera de entender el mundo y la manera en que se entiende el mundo en China. En China, la visión constrictiva, en el sentido de tener márgenes y seguir ciertas formas de aleccionamiento humano, llevan a que efectivamente China sea una potencia en un lugar muy, muy pequeño. Atención, si empiezas a mirar a nivel de espacio, es muy diferente a cualquier otro país en el mundo. A diferencia de lo que pasa en toda Latinoamérica, que tenemos un gran espacio, pero parece que muchas cosas las despilfarramos o peor aún, simplemente las dilapidamos. Son cosas interesantes. Hay mucha reflexión sobre eso que valdría la pena mirar. Dejo un dato para las personitas que de pronto les interesa. Hay un estudio maravilloso sobre los cuentos de hadas, que en este momento se me está escapando el nombre, pero tú buscas estudios sobre los cuentos de hadas en PDF y aparece un libro muy bello donde empiezan a comparar por todo lado cómo funcionan los cuentos de hadas y que los cuentos de hadas en el fondo lo que tienen son verdades para aprender a vivir. Cuentos de hadas, por favor, cuentos de hadas clásicos, no cuentos de Disney, que hay que hacer ahí una decisión gigante. Todos los cuentos de Disney funcionan igual, pasa la misma cosa y efectivamente aleccionan de otra manera a las personas que lo ven. Pero no vamos a hablar de eso el día de hoy. Entonces, ahora sí, vamos despacio con el cuento que tenemos para el día de hoy y entonces lo tenemos acá. En este momento están viendo mi pantalla. Hola. Sí, Sí, señor. señor. Perfecto. Sí, señor. Entonces vamos despacio, con buena letra y espero no les disguste un poco mi lectura. La muchacha caracol, cuento de la nacionalidad tibetana. Antes de decir algo, diré una claridad sobre el Tíbet. El Tíbet es una de las múltiples repúblicas internas que tiene China. Y el Tíbet en particular, como está muy cerca de los Himalayas, en el Tíbet hay una visión y una economía del lenguaje y una economía del estar de una manera muy diferente a lo que nosotros conocemos en otros lugares del mundo, porque allá todo es valioso, todo, absolutamente todo es valioso. Es valiosa la nieve, es valiosa la tierra, son valiosos los yaks. De los yaks se utiliza todo lo del yak. Un yak, que es una especie de bisonte con mucho pelo, tiene la gran capacidad de que todo se utiliza, todo sirve. Y que en el Tíbet, por su propia condicionalidad de afugias, todo es valioso, todo es necesario, todo sirve. La comida es importante, la familia es importante, la casa es importante. Todo, absolutamente todo sirve. Y como efectivamente todo sirve, entonces va a pasar algo en el Tíbet que me gusta muchísimo, y es que hay una visión religiosa en el Tíbet, porque en el Tíbet se va a encontrar el profundo silencio. Y ese profundo silencio
que se va a encontrar en el Tíbet, ese profundo silencio que se va a encontrar en el Tíbet, permite la reflexión extrema en todos los sentidos y permite efectivamente algo que me gusta muchísimo, y es que, y es que toda la, toda la visión del mundo, toda la visión del mundo del Tíbet nos va a llevar a, a reflexionar sobre cómo entienden y sobre cómo manejan la mezcla de casas, cómo se casan, obviamente, cómo se tienen los hijos, cómo todo funciona en una especie de sinergia. ¿Vale? Detalle importante, ya con esto termino, sobre el Tíbet. En el Tíbet estaba nada más y nada menos que Lhasa, y Lhasa era el lugar donde vivía el Dalai Lama. Era el lugar porque, como todos ustedes saben, China tuvo una revolución cultural, y en esa revolución cultural todo lo que tuviese que ver con religión y en particularidad con el budismo fue extirpado de China. Hoy en día el Dalai Lama vive en Dharamsala, que es un lugar cercano, es un lugar que está en la India y que es como el sitio de espiritualidad después de Lhasa más importante del budismo tibetano. Muy bien. Si de pronto alguno de ustedes ahorita tiene alguna pregunta o la quiere hacer, yo estaré muy pendiente de todo, ¿vale? Entonces, nos encontramos con la muchacha Caracol. Cierta vez y en cierto lugar había tres hermanas: la hermana Oro, la hermana Plata y la hermana Caracol. Las tres eran inteligentes, laboriosas y bellas como los crisantemos de la montaña. La hermosura de las muchachas cobró fama, por lo que el ir y venir de los jóvenes de las aldeas cercanas y lejanas para proponerles matrimonio era tan interminable como la ronda de las abejas en la primavera. Entonces, aquí vamos a tener unos elementos que me gustan muchísimo. Primero, el juego del 3. Es muy importante para toda la visión budista, toda la visión Bon, y me atrevería a decir para gran parte de las religiones, ya sea politeístas o monoteístas, el 3. El 3 es un número sagrado, es sacro, porque el 3 es un número autocontenido a nivel cabalístico. Y lo bello es que estas tres hermanas eran Oro, Plata y Caracol. Atención, cuando hablamos de oro y plata, por sus propias características, estamos hablando de dos de los metales más importantes dentro de todas las tradiciones habidas y por haber en el mundo. El oro, que es el metal del sol, y la plata, que es el metal de la luna. Pero aparece un tercero en discordia, que es la hermana Caracol. Pero como les dije, atención, la hermana, sí, muy bien, una triada, maravilloso. La hermana Caracol, como les había dicho, ¿cómo llegan los caracoles al Tíbet? El Tíbet está altísimo. Entonces, que hubiese una hermana caracol, y por favor piensen ustedes en las conchas de caracol que se encuentran en el mar, en ese tipo de visión, y piensen ustedes en algo precioso. Atención, un caracol para la cultura china y la cultura japonesa es un ser de vida, y es un ser eterno, y es un ser mágico y autocontenido.
Por acá efectivamente vemos los caracoles en otros contextos. Todo lo vemos por acá en otros contextos. Pero para ellos gran parte de los animales tienen otra significación. Y si no, piensen ustedes en mi signo zodiacal chino. Mi signo zodiacal chino es el cerdo. Lo que por aquí tiene otros contextos, para los chinos, el cerdo es otra cosa. ¿Qué es el caracol? El caracol es el símbolo de la curación, es el símbolo de la sanidad, es el bálsamo que mejora las pieles y mejora los cuerpos. Y además es un símbolo eterno porque los caracoles, como andan o los caracoles caminan, tienen su casa al hombro. Entonces, imagínense qué tipo de caracol estamos hablando. Ahora, llegan los caracoles al Tíbet, entonces es una ganancia, es algo impresionante. Voy a intentar no hablar tanto porque ya faltan 20 minutos para las 5. Perdón, ofrezco mis más sinceras disculpas porque suelo apasionarme con lo que leo. Muy bien, entonces, vamos con las 3 inteligentes y laboriosas hermanas, y que había muchos chicos detrás de ellas, pero ellas efectivamente lo sacaban. Detalle hermoso de la tradición del cuento chino. Aparecen constantemente imágenes a la naturaleza. Imágenes como la ronda de las abejas o una imagen como los crisantemos de la montaña. ¿Listo? Muy bien. Sin embargo, las hermanas Oro y Plata tenían muchas pretensiones, con mucha malicia. A este lo encontraban pobre, otro era feo, de forma que escogiendo y escogiendo no habían encontrado todavía uno que las satisfaciera. Pero la hermana Caracol no se parecía nada a las otras dos, aunque muy pequeña, era bondadosa y solo pretendía un joven laborioso como compañero para sus días. Una madrugada, cuando la hermana Oro se disponía a ir a buscar agua con el cubo áureo a la espalda, abrió la puerta de la casa y se pegó tal susto que tuvo que retroceder. Y es que en el umbral estaba durmiendo un mendigo viejo, sucio y harapiento, que le obstaculizaba el paso. La joven agitó la mano y dijo fastidiada: apártate, apártate, deja pasar a la joven Oro que va en busca de agua. El anciano pordiosero despegó un poco los párpados y dijo indiferente: ¿necesitas el agua para algo importante? Mi padre la necesita para fermentar vino, mi madre para hacer mantequilla y yo para lavarme la cabeza. ¿Cómo no va a ser importante?, replicó con una mueca de desprecio. Detalles importantes de esta parte. Primero, que el oro, independiente de todo, es un metal que, aunque implica la riqueza, implica la altanería. Qué belleza, qué lindo. Pero tiene otro detalle que me encanta sobre esta joven Oro, y es que el vino es importantísimo en el Tíbet y solamente lo pueden hacer los hombres. Y la mantequilla, que viene de Jack, solamente la pueden hacer las mujeres. Y para lavarse la cabeza, detalle importante, en el Tíbet, por tradición, nadie se baña. Obviamente, utilizan varias formas para conservar y para organizar su cuerpo de tal manera de que no esté sucio, pero solamente se utiliza 2 veces al año que te puedas lavar completamente. Lavarte la cabeza es un desperdicio. Impresionante, es bellísimo ese detalle. Miren lo importante que era el agua, ¿no?
Algo lindo que encontramos acá es que esta misma figura la vamos a encontrar en un cuento tan bonito como Rosa Roja y Rosa Blanca, donde aparece un viejo y aparece un oso y ellas están entorpeciendo el camino de estas dos niñas y tienen una comunicación, pero resulta que esta misma figura también nosotros la vamos a encontrar en la historia del hombre con un piel del hombre con piel de oso. Ahorita van a ver por qué, es bellísimo. El hombre con piel de oso parecía un oso, pero es que había hecho un trato con el demonio. Y este hombre que había hecho un trato con el demonio tenía que verse como un oso y tenía que verse viejo y feo. Pero resulta que debajo de él había otras cosas. Y miren que por aquí va el detalle. El mendigo no es lo que parece ser. Y sigue adelante. Yo no me puedo levantar, contestó el mendigo, al tiempo que volvía a cerrar los ojos. Si quieres ir a buscar agua, pasa por encima mío. La muchacha levantó la cabeza y respondió completamente indiferente. He franqueado el lugar de reunión de mi padre y el sitio donde mi madre conversa. ¿Por qué no habría de pasar por encima de ti? Y dicho y hecho, pasó muy enojada por encima del cuerpo del mendigo. Al día siguiente, la hermana Plata y le tocaba a la hermana Plata ir a buscar agua. Iba con el cubo plateado a cuestas cuando se abrió la puerta de la casa y viendo que allí dormía aún el mendigo, se pegó tal susto que retrocedió 2 pasos al tiempo que decía: apártate, apártate, deja pasar a la joven Plata que va a buscar agua. El mendigo le lanzó una mirada y contestó: ¿necesitas el agua para algo importante? A la muchacha impaciente se le inflamaron los ojos de cólera y replicó: mi padre la necesita para fermentar vino, mi madre para hacer mantequilla y yo para lavarme la cabeza. ¿Cómo no va a ser importante? El mendigo se envolvió en su ropa de arpillera, cerró los ojos y contestó: si quieres ir a buscar agua, pasa por encima mío. Yo no me puedo levantar. La joven se levantó un poco la falda que le llegaba a los pies y dijo: he franqueado el lugar de reunión de mi padre y allí donde mi madre habla, ¿por qué no voy a poder pasar por encima tuyo? Y acto seguido pasó por encima del hombre y se fue a buscar agua. El tercer día le tocaba a la hermana Caracol ir a recoger agua. Se levantó por la mañana muy temprano, se cargó muy contenta a la espalda el cubo de concha y cuando abrió la gran puerta para salir se sobresaltó al ver que allí estaba durmiendo un viejo y sucio pordiosero. La hermana Caracol sintió pena por el hombre de edad avanzada y no quiso molestarlo, por lo que lo llamó suavemente: por favor, déjeme pasar, que voy a buscar agua. Pero el mendigo ni se movió ni abrió los ojos. No estoy obstaculizando tu camino, dijo el anciano. Puedes pasar por encima mío. No he franqueado el lugar donde se reúne mi padre, ni el sitio donde conversa mi madre. Tampoco puedo pasar por encima de ti. La joven, muy suavemente, dio la vuelta alrededor del cuerpo del viejo y cantando llegó a la orilla del río. El sauce de la orilla ya exhibía sus brotes verdes y las aguas corrían armoniosamente. Ella descargó el cubo de conchas, se arrodilló, bebió unos sorbos de agua cristalina y luego fue llenando el recipiente con el cucharón de conchas. En ese momento se las vio negras. ¿Cómo cargar el cubo sin ayuda de otra persona? La joven miró alrededor suyo, pero no dibujó en una sombra. Ya estaba muy inquieta. Sintió como un destello ante sus ojos. Hete aquí el mendigo parado delante suyo. Ya no parecía aquel viejo medio moribundo, sino que se le veía muy animado. Jovencita Caracol,
Voy a ayudarte a levantar el cubo, le dijo. La joven se puso muy contenta, se arrodilló y pegó la espalda al cubo. Luego se colocó la pértiga en el hombro. El hombre en cuestión parecía querer crearle dificultades al levantar la pértiga un poco más arriba a veces y otras más abajo, de manera que ella no encontraba una manera cómoda de llevarla. La muchacha intentó pararse varias veces, pero no lo logró. Finalmente, cuando ya lo había conseguido, como el cubo no había sido bien amarrado a la pértiga, resbaló por esta hasta caer hecho añicos. La muchacha, afligida por la pérdida del cubo y con el miedo de que sus padres la rezongaran, al volver a la casa se tapó la cara y sollozó. Si esta imagen no le recuerda un poco la imagen del sapo y la princesa, cuando ella efectivamente pierde su bola de oro y piensa que se la va a perder, el problema no es que se le pierda, el problema es que se van a poner bravas con ella. Miren que funciona de la misma manera. Y sigue entonces. Él, en cambio, el viejo no se inmutó para nada, al contrario, le dijo sonriendo, ¿qué tiene de especial este cubo? Yo puedo darte uno. La joven no contestó, sino que lloró con más fuerza, pensando, este pobretón, ¿con qué me lo va a poder devolver? Este no es un cubo común, está hecho de conchas y no se vende en ninguna parte. ¿Quién se imaginaría que el viejo tenía su solución? Asió una a una las conchas, las mezcló y luego le dijo, mira, muchacha caracol, ¿acaso no está bueno el cubo? ¿Cómo le iba a creer la joven? Ella pensaba, evidentemente se ha roto, no te rías de mí, pero no pudo contener la curiosidad y miró. Qué curioso, el cubo de conchas estaba enterito. Además, estaba lleno de agua cristalina. Se alegró tanto que hasta se le vinieron deseos de cantar y pensó, este pordiosero no es una persona del montón. Seguramente, tal vez sea un genio. Los genios, que es algo increíble y muy bello dentro de toda la tradición oriental, eran seres de infinito poder, pero eran maliciosos, todos eran maliciosos. Entonces siempre ponían sus pequeños tropiezos para que alguien encontrara la belleza del genio. Eres realmente una buena persona, me has salvado, te puedo ayudar en algo, le manifestó agradecida. No tengo esta noche. Me gustaría descansar solo por hoy en la cocina de tu casa. Temo que mi madre no acepte. Ella odia a los mendigos. Pero no te preocupes, yo se lo voy a rogar. Es necesario que lo hagas, muchacha. Si ella no está de acuerdo, tú le das lo que está dentro del cubo. La chicuela no tenía claro qué es lo que había dentro del recipiente, pero impresionada por quien creía un genio no preguntó nada más. Y entonces retornó a su casa cargando el cubo con la pértiga. Una vez en el hogar, al tiempo que vertía el agua en el recipiente de bronce, le comentó a su madre que un mendigo quería pasar la noche en la cocina de la casa. La señora frunció las cejas y reflexionó. ¿Cómo vamos a permitir que un viejo sucio y vagabundo pase la noche en la cocina de nuestra casa? Detalle importante, la cocina de las casas tibetanas es el lugar más caliente y el lugar donde se duerme en el Tíbet. Es decir, la cocina no solo es la cocina, sino que la cocina es la sala de estar. Entonces hay una importancia gigante de él pedir dormir en la cocina. En ese mismo momento, ¡plaf!, se oyó el ruido de una cosa amarilla. Me encanta la traducción, es preciosa. Una cosa amarilla. ¿Tú cómo sabes que ese ruido de una cosa amarilla? Es imposible, pero así está la traducción. Que había caído dentro del cubo. Entonces que la muchacha recordó las palabras del mendigo y dijo, además, él me dijo que le diera a mi madre lo que hay dentro del cubo. La madre observó aquello que había sonado, era un anillo de oro,
por lo cual desfrunció el ceño y sonrió. Bueno, dejémoslos que duerma esta noche en la cocina, dijo. Después de la cena toda la familia se reunió a charlar. El padre bebía té con mantequilla y la madre tejía. Hablando y hablando se tocó el tema del casamiento de las muchachas. Yo me quiero casar con el rey de la India, dijo la hermana Oro. Y yo con el rey de aquí, dijo la hermana Plata. Detalle importante, si eso no les parece una conversación de, de la Cenicienta, cuando, cuando, las, cuando las hermanas están conversando sobre con quién se quieren casar. Pero bueno, cuando el padre le preguntó a la tercera, esta sí quedó sin saber qué decir. En ese momento entró sin anunciarse el mendigo y se dirigió a los mayores. Quiero hacerle de casamentero al joven Caracol. Alguien tan hermoso y bueno como ella debe casarse con Gonchela. ¿Quién era ese Gonchela y dónde vivía? Gonchela es nada más y nada menos que un personaje mítico tibetano que era uno de los grandes reyes que había alcanzado la iluminación y la belleza. Pero en este contexto nadie lo sabía. Nadie lo sabía, ni había oído hablar de él. Los padres pensaron, este mendigo loco, ¿a qué persona de renombre y posición puede conocer? Seguramente está proponiendo a Topordiosero. Cuando sus pensamientos llegaron a estos puntos, los dos menearon la cabeza negativamente. Las otras dos hermanas estaban cuchicheándose al oído sin poder dejar de mirar a la otra con una sonrisa fría. El mendigo se dio vuelta y le preguntó a la hermana Caracol, Gonchela es una buena persona. ¿Estás dispuesta a casarte con él? No sé quién es, dijo ella. Confía en mí. No te engañaré. Gonchela podrá hacerte feliz. La joven recordó lo que había sucedido aquella mañana. Ella sabía que el mendigo no haría trampas y asintió con la cabeza. Te creo y quiero casarme con Gonchela, pero ¿dónde vive? ¿Y qué tipo de persona es? Eres realmente una muchacha inteligente. Si quieres buscar a Gonchela, vente conmigo. Siguiendo las huellas de mi bastón, llegarás hasta el lugar donde la habita. Y dicho esto, el anciano se dirigió a la puerta. La chica lo siguió mientras los padres, al ver que no la podían detener, montaron en cólera. Si te vas, no te vayas a arrepentir luego, porque en esta casa ya no podrás entrar. Las otras dos jóvenes estaban a un lado sonriendo irónicamente. La hermana Caracol atravesó el umbral de su casa, pero ya no se veía ni la sombra del viejo mendigo. Del cielo colgaba una luna brillante que alumbraba el camino, y ella encaminó sus pasos siguiendo las huellas del bastón del viejo. Cuando la luna se iba escondiendo por el occidente y el sol se elevaba por el oriente, la joven, que no sabía cuánto había caminado ya, llegó a un gran dique. Sobre este reposaba un rebaño de cientos de ovejas que semejaban en su conjunto un ramo de flores. Ella le preguntó al niño pastor, ¿has visto pasar por aquí un viejo mendigo? No, solo he visto pasar hace un momento a Gonchela. Estas ovejas son suyas. La muchacha agradeció al niño y siguió. Camina, que camina hasta encontrar un vaquero. ¿Has visto pasar por aquí un viejo mendigo? No, solo he visto pasar a Gonchela, que hace apenas un momento pasó por aquí. Estas vacas son todas suyas. La joven se despidió del vaquero y prosiguió marchando hasta que se topó con un recuero y le preguntó, ¿has visto pasar por aquí un viejo mendigo? Solo he visto pasar apenas un momento a Gonzela. Estos caballos son de él. Si quiere verlos, sigue hacia adelante. Detalle importante. Cuando el gato con botas decide que va a conseguir y va a derrotar al gran hechicero para que efectivamente el príncipe pueda adquirir todo lo que tenía el hechicero. Él convence a todas las personas antes de llegar al palacio del hechicero que digan que todas esas cosas, esos campos, esas ovejas, esos caballos pertenecen al marqués.
Lo logra, es la misma imagen. Y entonces aquí sigue. La muchacha señaló el palacio a lo lejos y preguntó, dígame, por favor, ¿qué templo es aquel? ¿Qué Buda hay allí? Me encanta esta visión del Buda. Como les decía, es la visión iluminada del ser, el Buda. Pero miren lo que le responden. Muchacha, ese es el palacio de Gonchela, no es un templo. Sigue este camino, él te está esperando. Expresó lleno de amabilidad. La muchacha agradeció al hombre de pelo cano y se encaminó hacia el palacio. Por cada lugar donde pisaban sus pies, iban surgiendo del suelo flores. Miren qué imagen poética tan hermosa. Donde camines surgen flores, como por arte de magia, que compitiendo en colorido, inundando el aire de perfume, aparecían estar dando la bienvenida a quien llegara. Las flores lozanas se abrían el paso de la muchacha, formándose un camino florido que la condujo al frente del palacio. Cuando ella pisó la escalera del edificio, la gran puerta se abrió inmediatamente. Gonchela, junto con su séquito vestido del color del arco iris, portando perlas, turquesas y corales, salió a recibirla y a pedirla en matrimonio. Ella notó impactada que Gonchela era un rey guapo y joven, por lo cual lo aceptó sin reservas. En ese momento supo que Gonchela no era otro que el viejo mendigo disfrazado. Gonchela se sentó en una cama de oro y la muchacha vistió la ropa irisada, se enjolló y se sentó en una cama de plata. Escogieron de mutuo acuerdo un día apropiado y se unieron como esposos, viviendo muchos años felices en aquel palacio. Este texto tiene un detalle precioso y voy a pasar de pronto, no sé si alguien quiere conversar o quiere decir algo, qué bonito escucharlos, pero tiene un detalle precioso al final que muestra algo de toda la tradición china, Bon o China budista, y es que la misericordia, atención, si actúas con misericordia, el buen karma llega a tu vida y el buen karma es recompensado. Y miren que efectivamente lo que le pasa a esta chica caracol, a esta señorita caracol, es que por todo su buen karma, por todo su buen hacer, por esa misericordia hacia los otros, y efectivamente incluso contraviniendo a sus padres, pensando que efectivamente iba a encontrar, confiando en su destino, ella decide buscar a Gonchela y termina pues casada y viviendo en el palacio y bueno, todo este tipo de cosas. Muy bien. Alguien nos escribe, qué pena. Se despiden de nosotros una compañerita, Margileana Mariles, muchas gracias, que estés muy bien. Bueno, no sé si de pronto pues alguien quiera acotar algo o quiera preguntar algo. Detalle importante. Si alguien quiere el libro completo de cuentos chinos que van por toda la región de China, es decir, no solamente cuentos tibetanos, sino que también vamos a tener cuentos de Wuhan, ahorita que está tan de moda, y vamos a tener cuentos de varios lados. Con todo gusto me pueden escribir a alejandro.arangoa@campusucc.edu.co y yo con todo gusto le comparto el texto en PDF, que es un texto que todos sus cuentos tienen ese tipo de magia, que, y con esto termino, hacen el mismo juego y se conectan en línea directa con los cuentos clásicos de las mil y una noches. Se conectan, tienen similitudes.
es como si de alguna manera existiera un colchón donde todos los cuentos conviven y efectivamente se van decantando según, obviamente, el lugar donde han sido relatados o escritos. Bueno, no sé, ustedes me dirán. Bueno, no sé, creo que Alejandro, sería muy bueno que algunos de nuestros participantes que están aquí pudiesen también levantar sus manitos para que den sus opiniones acerca del cuento que acabamos de escuchar. A ver, ¿quién se anima? ¿Quién es el gran valiente? Judy, hola, buenas tardes. Hola, Joan, bien pueda. Gracias. No, pues muy interesante todo el contexto porque pues lo que tú mencionabas, insistías a cada rato es esa cultura tan diferente, ese valor que le damos a las cosas tan diferentes eh, y esos cuentos que además también nos traen esas, por decirlo así, moralejas y que son también cuentos pues muy antiguos y que hasta el día de hoy pues uno puede también retomarlos y que le dejen la misma o otras moralejas a pesar de que pasen los años. Yo también quería mencionar un libro que estoy leyendo y que recomiendo a todas las mujeres. Se llama Mujeres que corren con los lobos, de Clarisa Pincola. Y ella también recurre a cuentos, lo que mencionabas de cuentos de Andersen, de varios autores, también pues como historias muy, muy antiguas, pero que si uno se pone a profundizar en ellas, pues le encuentra un sentido y unas moralejas, unas enseñanzas que pueden ser muy, pues muy importantes para la vida de cada uno. Entonces, esa tradición oral, esas historias también mágicas a veces, pero que llevadas también a la realidad, pues tienen como mucho sentido. Eso era lo que quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas, muchas gracias. Ok. Tenemos a José Alberto Bedoya, bien pueda, profesor José Alberto. Buenas tardes, qué pena una preguntita. ¿Será posible que los autores de los cuentos clásicos se hayan inspirado, por no decir de otra forma, en estos cuentos más antiguos? Porque uno encuentra muchas similitudes que pues al día de hoy parecerían plagios, pero ¿cómo lo percibe usted? No, no, tal cual. Es que yo siempre he pensado que, y esto es clarísimo, yo siempre he pensado que la tradición que nosotros vamos recibiendo es nada más y nada menos que la transformación de otras cosas. Entonces, claro, yo estoy convencido que al menos a nivel de la cuentística clásica o de la cuentística tradicional, hay hay ese colchón que yo decía ahorita, y todos se van transmitiendo y se van transformando. Un detalle clarísimo: todos los cuentos de Pombo que nosotros conocemos, que son como tan de nosotros, ningún cuento está escrito por Pombo, son versiones de cuentos europeos. Entonces, pues, ahí es donde encontramos que efectivamente es una retroalimentación de la cultura oral, que es muy bella. Se transforma con sus propios detalles culturales, pero son retroalimentaciones, y como van orales, entonces ahí es donde encontramos como ese colchón donde todos viven y duermen y sueñan y construyen y bueno, sí señor. Muchas gracias. Ok. Ah, qué silencio, ¿no? Bueno, profe, realmente a mí lo que más me impacta es el nombre que se le da a la muchacha, ¿cierto? Caracol, ¿cierto? Y que ese es el contexto en el que se mueve realmente el cuento en sí, ¿cierto? Porque ¿qué puede transmitir de pronto el caracol? El caracol pues transmite de pronto tranquilidad, transmite como paciencia, digo yo, como
como que puede tomar las cosas para bien, de pronto es protección, transmite confianza, ¿cierto? Además de eso, pues también de pronto que la gente toma como el caracol como un cuidado especial que se tiene que tener con ellos, porque tratan de no, pues el cuidado es de no esconderse de su caparazón. Necesitan como hacer ese esfuerzo para lidiar con otros problemas emocionales. Entonces, también es como partir de ese significado que tiene, esa trascendencia que tiene el caracol en sí mismo. Entonces, el cuento más que estar determinado por tres personas, que es oro, plata y caracol, trata como de mostrar una diferencia entre lo que puede tener el caracol frente a ese metal de oro que es el más precioso, que el que brilla, el que sí, pero internamente cómo están sus emociones, internamente cómo está conviviendo, cómo está viviendo. Entonces creo que eso era como el impacto que quería abordar el cuento en sí. Sí, sí, claro que sí. Pienso que es absolutamente claro, que es efectivamente lo que estábamos conversando, ¿no? El problema de la significación de la plata y del oro es que son altivos. El caracol no. El caracol es humilde. Y debido a eso es que pasan pues todas estas cosas, ¿no? Y nos encontramos con que tarde que temprano el caracol termina viviendo en el oro y en la plata, que es algo pues muy curioso, ¿no? Claro, nunca los buscó, pero terminó en ellos porque fue misericordiosa. Y esa visión de la misericordia va a atravesar gran parte de los textos chinos. Es tan bello como el buen karma engendra buen karma. Ok, muchas gracias. Sí, tienes toda la razón. Fascinante, fascinante el cuento. La verdad es que es como para uno detenerse a volverlo a leer y retomar muchas Parece, cosas de allí. y parece un cuento sencillo. Todos los cuentos chinos son sencillos, parecen simples, pero la complejidad está por debajo de ellos. Lo que pasa con gran parte de los cuentos para niños, no son como nosotros los vemos. Cuando ya los miramos con detenimiento, le ponemos la lupa, oh sorpresa, un mundo de significados empiezan a emerger de ellos. Entonces, pues, eso va a suceder. Bueno, profe, muchísimas gracias entonces veo que no hay más participaciones, no hay más manitos levantadas. En el chat, no sé si tenemos mensajitos, por ahora no. Entonces, no, muchísimas gracias a todos por su asistencia. Gracias, profesor, por participar de esta actividad denominada mecánica cuántica. Muchas gracias y los esperamos a todos en nuestra próxima mecánica en el mes de junio. Les estaremos enviando nuestras invitaciones. No se lo pierdan. Un saludo para todos y muchísimas gracias por la invitación. Que estén muy bien y no, eh, felicidades para todos. Feliz resto de tarde. Que esté muy bien, profe. Hasta luego todos. Que estén muy bien. Bendiciones. Chao, chao.
Ok, muchas gracias. Desconecto. Chao.